Parashá Shoftim, cuando algo está roto, la justicia que nos invita a reparar. Shabbat Shalom. Bienvenidos a la Parashá en tu vida, un espacio donde buscamos descubrir el alma de cada Parashá y permitir que la Torá transforme nuestra vida cotidiana. Quiero comenzar como cada semana con una pregunta. No es una pregunta sobre jueces, no sobre reyes, ni siquiera sobre justicia. Quiero comenzar con algo mucho más cercano a nuestra vida. Si algo está roto delante de mis ojos, ¿voy a buscar culpables o voy a asumir mi parte en repararlo? Quizá esta pregunta parezca sencilla, pero mientras leía Parashá Shoftim, comenzó a perseguirme. Porque esta Parashá comienza diciendo: jueces y oficiales pondrás en tus ciudades. Devarim 16:18. Y poco después, justicia, justicia perseguirás. Devarim 16:20. Y podremos quedarnos allí, pensar que Shoftim es una parashá sobre leyes, tribunales, reyes y autoridad. Pero si seguimos leyendo con atención, aparece algo mucho más profundo. La Torá comienza hablándonos de cómo juzgamos y poco a poco empieza a enseñarnos cómo respondemos ante aquello que ha sido dañado. Y entonces la pregunta deja de ser ¿quién tiene la culpa? Y comienza a convertirse en ¿qué puedo hacer ahora? Moshe dice: no torcerás el derecho, no harás acepción de persona, ni tomarás soborno. Devarim 16:19. Y después, justicia, justicia perseguirás. Me llama profundamente la atención esa palabra, perseguirás. La justicia no siempre llega sola. A veces hay que buscarla. A veces tenemos que perseguirla, precisamente porque lo fácil sería mirar hacia otro lado. Y aquí aparece la primera ventana, porque antes de poder reparar algo, tenemos que ser capaces de verlo. Y eso me recuerda el nombre de nuestra parashá anterior, Re. Mira, mira lo que tienes delante, mira la vida, mira tus decisiones, mira aquello que está ocurriendo. Porque no podemos reparar aquello que nos negamos a ver. Y quizá por eso la justicia comienza mucho antes de un tribunal. Y quizá por eso la justicia comienza mucho antes de un tribunal. Comienza cuando dejamos de ser indiferentes. Más adelante, la Torá habla del rey. Y aquí encontramos algo que me parece extraordinario. El rey tiene poder, pero ese poder no es absoluto. La Torá establece límites y además ordena que el rey escriba para sí una copia de la Torá y la lea todos los días de su vida, para que aprendas a temer a Hashem, tu Elohim, guardando todas las palabras de esta Torá. Devarim 17:19. El hombre que gobierna también tiene que sentarse delante de la palabra. El que tiene autoridad también tiene que obedecer. Y aquí encontramos un principio que podemos llevar directamente a nuestra vida. La autoridad no existe para que podamos hacer lo que queramos. Existe para que aprendamos a cuidar aquello que nos ha sido confiado. Un padre tiene autoridad. Una madre tiene autoridad, un maestro, un jefe, un líder. Incluso cada uno de nosotros tiene autoridad sobre ciertas decisiones de nuestra propia vida. Y la pregunta es, ¿qué hago con aquello que está bajo mi cuidado? ¿Lo hago crecer? ¿Lo protejo o lo destruyo? Y entonces llegamos a Devarim 19. Las ciudades de refugio. Aquí, la Torá nos presenta una situación dolorosa. Alguien puede causar la muerte de otra persona sin haber tenido intención de matarla. La Torá distingue. No es lo mismo
asesinato intencional que muerte accidental. Pero tampoco dice, no importa, fue un accidente. Existe un lugar de refugio, existe un proceso, existe protección, existe justicia. La persona que causó aquella muerte necesita ser protegida de una venganza inmediata mientras se determina lo ocurrido. Y aquí aprendemos algo hermoso. La justicia también sabe distinguir. No convierte a todas las personas en culpables de la misma manera. No ignora las consecuencias, pero tampoco permite que una persona quede reducida para siempre al peor momento de su vida. Hay consecuencias, pero también existe refugio, y eso me hace pensar en nosotros, porque todos podemos cometer errores, podemos herir, podemos equivocarnos, podemos tomar decisiones que tengan consecuencias que nunca imaginamos. Y entonces aparece una pregunta. Cuando alguien falla, ¿solamente queremos castigarlo? ¿O también sabemos crear un espacio donde pueda volver a levantarse? Y quizá esa pregunta también tengamos que hacérnosla nosotros mismos. Llegamos a Devarim 20. Estamos en medio de una guerra. Y precisamente allí la Torá establece un límite. No destruirá sus árboles. Devarim 20:19. Y a continuación, ¿acaso el árbol del campo es un hombre para que venga contra ti en el sitio? Esta imagen me detuvo, porque en medio de la guerra, la Torá todavía está pensando en un árbol. Un árbol no pelea, un árbol no tiene voz, un árbol que da fruto, un árbol que da fruto. No lo destruyas innecesariamente. Y entonces pensé, ¿cuántas veces en nuestra vida hacemos exactamente lo contrario? Algo se rompe. Y en lugar de proteger lo que todavía puede vivir, lo terminamos de destruir. Una relación se lastima y agregamos una palabra más. Una persona comete un error y la reducimos para siempre a ese error. Un hijo falla y además de corregirlo, destruimos su confianza. Una familia atraviesa un conflicto y buscamos ganar en lugar de reparar. Una amistad se fractura y preferimos tener razón antes de recuperar la relación. Y aquí el árbol parece preguntarnos, ¿por qué destruir aquello que todavía puede dar fruto? Y esta imagen nos lleva a Bereshit. En Bereshit 2:15, Hashem coloca al ser humano en el jardín para cultivarlo y guardarlo, trabajarlo, cuidarlo, custodiarlo, no solamente tomar, también cuidar, no solamente consumir, también preservar. Y entonces podemos contemplar la conexión. En Bereshit recibimos un jardín, en Devarim recibimos una tierra. Y en ambos casos aparece una responsabilidad. No destruir aquello que nos fue confiado. No necesitamos convertir esto en una teoría moderna. La enseñanza de la Torá, la enseñanza bíblica, es mucho más sencilla. Lo que Hashem pone en nuestras manos no solamente es un privilegio, también es una responsabilidad. Y entonces el árbol deja de ser solamente un árbol. Comienza a hablarnos de nuestra propia vida. En Teilim 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Y aquí la imagen cambia. Ahora el árbol nos mira. Un árbol necesita raíces, nosotros también. Un árbol necesita agua. Nosotros necesitamos aquello que alimenta nuestra alma. Un árbol necesita tiempo. Nosotros también. Un árbol
necesita cuidado para poder dar fruto. Entonces la pregunta deja de ser, ¿estoy cuidando los árboles? Y se convierte en, ¿estoy cuidando la vida que Hashem puso en mis manos? Mi cuerpo, mi mente, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mis amistades, mi tiempo, mi relación con Hashem, todo aquello que me fue confiado. Y entonces aparece la pregunta, ¿qué estoy haciendo crecer? Y llegamos ahora a una de las escenas más conmovedoras de Shoftim, Devarim 21. Aparece un hombre muerto en el campo. Nadie sabe quién lo mató. Y aquí nuestra reacción humana podría ser inmediata. Entonces busquemos al culpable. Pero hay algo todavía más profundo. Los ancianos tienen que intervenir. La ciudad más cercana participa. Se realiza la ceremonia de la Egla Arufá. La expresión hace referencia a la novilla cuyo cuello es desnucado como parte de ese rito. Los ancianos declaran, nuestras manos no derramaron esta sangre, ni nuestros ojos lo vieron. Devarim 21:7. Y piden, expía a tu pueblo Israel. Devarim 21:8. No están diciendo, nosotros lo matamos. No saben quién fue, pero reconocen algo. Una vida fue perdida. Y no pueden simplemente continuar como si nada hubiera sucedido. Y no pueden simplemente continuar como si nada hubiera sucedido. La Egla Arufá expresa esa responsabilidad comunitaria. Aun cuando el culpable no se ha conocido, la muerte no puede convertirse en indiferencia. Y aquí aparece para mí una de las más grandes ventanas de Shoftim. No siempre somos culpables de lo que sucede delante de nosotros, pero sí tenemos que decidir qué hacemos cuando lo vemos. Y aquí quiero volver a la pregunta con la que comenzamos. Si algo está roto delante de mis ojos, ¿voy a buscar culpables o voy a asumir mi parte para repararlo? No significa cargar culpas que no son nuestras. No significa justificar lo injustificable. No significa negar que existan responsables. La Torá es profundamente seria con la justicia. Significa algo diferente. Significa que existe una diferencia entre culpa y responsabilidad. Puedo no haber causado la herida y aún así puedo decidir ayudar a sanarla. Puedo no haber roto la relación y aún así puedo dar el primer paso hacia la paz. Puedo no haber causado el problema y aún así puedo preguntarme, ¿qué puedo hacer yo ahora? Y esto me lleva nuevamente a algo que hemos encontrado tantas veces en Devarim, Teshuvá, volver. Porque reparar no significa fingir que nada ocurrió. Reparar significa reconocer lo ocurrido y comenzar a caminar nuevamente en la dirección correcta. A veces tendremos que pedir perdón, tendremos que poner límites, tendremos que reparar un daño. A veces tendremos que aceptar una consecuencia y otras veces simplemente tendremos que cuidar aquello que todavía puede salvarse. Pero siempre hay una pregunta. ¿Qué hago con lo que tengo delante de mí? Y quizá la teshuvá comienza precisamente allí. Cuando dejamos de mirar solamente hacia atrás buscando culpables y empezamos a mirar hacia adelante buscando el camino de regreso. Tal vez ahora entendemos de otra manera, justicia, justicia perseguirás. Quizá la justicia no consiste únicamente en descubrir quién hizo algo malo. También consiste en participar
en lo que está roto y que vuelva a encontrar el orden. La justicia protege, la justicia distingue, la justicia pone límites, la justicia evita destruir innecesariamente. Y cuando algo se rompe, la justicia nos obliga a no ser indiferentes. Y llegamos a la pregunta que quiero dejarte esta semana. No quién tiene la culpa, sino ¿qué estoy haciendo crecer? En mi casa, ¿estoy cultivando paz o conflicto? Con mis hijos, ¿estoy cultivando seguridad o miedo? Con mis palabras, ¿estoy dando vida o destruyendo? Con mis errores, ¿estoy aprendiendo o repitiendo? Con las personas que me han herido, ¿estoy cultivando resentimiento o estoy buscando el camino de la reparación? Y conmigo misma, ¿estoy tratando mi vida como algo que merece ser cuidado? Porque también nosotros somos terreno. También nosotros necesitamos raíces, necesitamos agua, necesitamos tiempo y también nosotros necesitamos dar fruto. Mientras leía Shoftim, pensé que iba a encontrar una parashá sobre justicia. Y sí, habla de justicia, pero ahora creo que la justicia es solamente la puerta. Detrás de ella encontré algo más profundo, la responsabilidad. Y detrás de la responsabilidad, el cuidado. Y detrás del cuidado, la reparación. Porque la Torá no solamente nos enseña a identificar lo que está mal, nos enseña a preguntarnos, ¿qué voy a hacer con ello? Y quizá esto sea una de las cosas más hermosas de la Torá. Nos muestra la enfermedad, pero también comienza a mostrarnos el antídoto. Nos muestra la herida, pero nos enseña a no abandonarla. Nos muestra el error, pero nos recuerda que todavía existe un camino de regreso. Y quizá por eso seguimos leyendo, porque cada semana abrimos la Torá pensando que vamos a encontrar respuestas y descubrimos que Hashem también nos está haciendo preguntas, preguntas que llegan directamente al corazón. Quizá hoy hay algo roto delante de tus ojos, una relación, una familia, una confianza, una decisión que todavía duele, una parte de ti misma que has descuidado y quizá llevas mucho tiempo preguntando, ¿quién tuvo la culpa? Tal vez esa pregunta tenga que ser respondida, pero quizá hoy Hashem te está haciendo una segunda pregunta. ¿Qué vas a hacer ahora? Porque no siempre podemos cambiar el pasado, no siempre podemos identificar al culpable, no siempre podemos reparar completamente aquello que se rompió, pero mientras haya vida, todavía podemos cuidar. Mientras haya una raíz, puede existir fruto. Mientras exista un camino, podemos volver. Y mientras exista una ventana, podemos dejar entrar la luz. Avinu Malkeinu, Padre nuestro y Rey nuestro, gracias por tu Torah. Gracias porque cuando abrimos tus palabras, muchas veces descubrimos que también estás abriendo nuestro corazón. Danos ojos para ver aquello que necesita ser reparado. Danos sabiduría para distinguir entre culpa y responsabilidad. Danos humildad para reconocer nuestra parte. Danos fuerza para reparar aquello que podamos reparar. Y danos sabiduría para saber cuándo debemos soltar aquello que ya no podemos cambiar. Enséñanos a construir aquello que todavía puede dar fruto. Enséñanos a cuidar, a escuchar, a perdonar cuando sea posible, a poner límites cuando sea necesario y a volver a ti cada vez que nos alejamos. Que nuestras palabras den vida,
que nuestras decisiones produzcan fruto, que nuestros hogares sean lugares donde las personas puedan encontrar un refugio y que cuando alguien mire aquello que hemos cultivado, pueda encontrar sombra, alimento y vida. Boreolam, si algo está roto delante de nuestros ojos, no permitas que nuestro primer impulso sea buscar culpables. Danos un corazón dispuesto a preguntar, ¿qué puedo hacer yo para comenzar a repararlo? Que nuestra vida no sea solamente una historia de aquello que recibimos, que también sea una historia de aquello que cuidamos, de aquello que restauramos y de aquello que dejamos creciendo detrás de nosotros. Todo que sea para tu cabot. Amén. Aleluya. Gracias por acompañarme una semana más en la Parashá en tu vida y que esta semana podamos mirar con nuevos ojos aquello que Hashem ha puesto delante de nosotros y recordar, no siempre somos responsables de lo que se rompe, pero sí podemos decidir qué hacemos cuando encontramos algo roto, porque quizá la justicia comienza cuando dejamos de preguntar solamente ¿quién lo hizo? Y aprendamos a preguntar ¿qué puedo hacer ahora? Esto fue la Parashá en tu vida, elevando lo cotidiano a través de la Torá. Shalom.